Eguerdion eta ongi etorriak Gernikako Bakearen Museora. Bienvenidas, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Paz de Gernika. Es un gusto tener a tantas amigas aquí cerca, ¿no? Y bueno, también es un gusto juntarnos para presentar la exposición que inauguramos hoy, con encima teniendo la presencia de Cecilia Zabaleta y de Roberto Fuertes. Ellos vienen de Chile. Esta es una exposición que, bueno, se quedó ahí parada por el COVID, ¿no? Iba a ser para 2020, pero ha llegado en el 85 aniversario, en el 2022, bienvenida sea, ¿no? Y ha llegado también en un momento muy especial, ¿no? Que es el 85 aniversario. Cecilia os va a contar más, pero bueno, también es un momento emotivo para ella porque era su abuelo, ¿no? El que salió de Bermeo y se fue en el Winnipeg, y ella ha tenido la ocasión encima ayer de visitar a los familiares, ¿no? Que no había venido nunca, y entonces un poco ella nos va a hablar un poco de esa memoria, de esos fragmentos de memoria, y Roberto, que es el comisario de la exposición, nos contará también esto. Y luego también, Izaskun se ha quedado ahí atrás, pero luego la vamos a tener, tenemos también la suerte de tener a Izaskun de Salvamento Marítimo Humanitario, porque sí que queríamos hacer una referencia al presente, ¿no? Por desgracia sigue habiendo muchos barcos que tienen que rescatar a muchísima gente, ¿no? De lo que es el cementerio del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, Salvamento Marítimo Humanitario, el Aitamari es uno de ellos, y bueno, tenemos dos paneles al final y luego más adelante tendremos seguramente imágenes de sus rescates y hablaremos también de ello. Y bueno, tenemos gente llegada de muchos lugares del planeta, de Europa, entonces encantadas de teneros, y yo ya os paso la palabra. Gracias. Quiero agradecer primero a Irache Momoitío, la directora del Museo de la Paz de Gernika, y al Museo de la Paz de Gernika con todo su equipo. También al Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile, que colaboró para traer esta exposición acá. Bueno, como decía Irache, yo vengo desde Chile, nací allá porque mi abuelo fue un refugiado de la guerra civil que llegó en un barco a Chile, en el barco Winnipeg. La muestra que van a ver ahora a continuación es una muestra en la que confluyen diferentes lenguajes. Yo he tratado de ser muy clara, como en un ejercicio de memoria, buscar una reconstrucción, igual que como se hace en la memoria, como la historia desde el presente. No podemos ir al pasado en forma exacta, tenemos que agarrarnos de los pequeños fragmentos que van quedando. Es una historia también que, como hemos comentado, está tapada de un manto de silencio en algunos lugares más que en otros. Y entonces ha sido un poco difícil esto de buscar información, para mí al menos, y busqué la forma de poder transmitir esta historia y poder contarla. También para mí es muy importante que esta muestra esté aquí, en el Museo de la Paz de Gernika, que es un museo que rescata la memoria y que además promueve los derechos humanos y la paz. Además que esta historia nace particularmente aquí en Gernika. Mi abuelo era un joven de Bermeo que vino a ayudar con el rescate de cuerpos después del bombardeo, y en ese momento se involucra en la lucha contra el franquismo. Y ahora, ¿quieres decir algunas palabras? Muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos que comentaba Cecilia, ¿no? Estar en este museo tan emblemático que desde el rescate de la memoria, ¿no? de Gernika hace un llamado al mundo, ¿no? De una interpelación a que estos temas de violación de los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? No sigan ocurriendo. Lamentablemente sí siguen ocurriendo, y eso nos da más fuerza para poder seguir abriendo estas temáticas, partiendo desde una experiencia personal que contaba Cecilia, pero también permitirnos hablar de cuántas historias anónimas, no solo del Winnipeg, más de 30 barcos que llegan a América Latina, más de 450.000 exiliados,
y que pareciera que en el relato de memoria el tema del exilio, ¿verdad?, ha quedado como un poquito relegado, y es importante porque son detrás de cada número, de cada ¿no es cierto?, estadísticas, hay vidas y hay historias como las que nos trae Cecilia de vuelta, muy sugerentemente con el nombre, ¿verdad?, boleto de ida, y que está volviendo. Diría, falta ahí un paréntesis quizás, ¿no?, que no lo pensó jamás Cecilia en su momento. Estas muestras del año 2019, como contaba Irache, la empezamos a trabajar un poquito antes incluso, y pensando en poder traerla a este lugar tan emblemático. Yo solamente quiero muy brevemente contextualizar un poquitito lo que ha sido el trabajo curatorial, y para aquellos, ¿no es cierto?, que puedan también interesarse en el futuro sobre lo que ha sido la historia de los barcos del exilio republicano, entre ellos el Winnipeg, que es el más emblemático probablemente, o al menos para nosotros y nosotras en Chile, porque es un barco que además involucra a Pablo Neruda y tiene además, para mi generación, que obviamente no estaba yo en esa época vivo, ¿no?, el año 39, pero ha sido siempre muy emblemático, muy significativo. Cuando estábamos en la dictadura de cierto Augusto Pinochet, que me tocó vivir como joven, todas estas temáticas también tenían un silenciamiento, pero entre nosotros lo tomábamos como un gran referente de solidaridad, de sobrevivencia, de resiliencia y de resistencia, porque sobrevivir también es resistir, desde mi punto de vista, ¿no? Y les quiero leer muy brevemente lo siguiente. Neruda dice: me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Escribió Neruda en el año 69. Las palabras tienen alas o no las tienen. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de 60 o 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, sacos de café, arroz, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento, el más importante, la esperanza. Muchos años después, año 69, el barco llega al 39, 30 años, ¿verdad? Neruda menciona este texto, ¿no?, que ha quedado también emblemático en la última conmemoración de los 80 años del Winnipeg, que fue en Chile. Y también, muy brevemente, pero me parece que es como significativo, de toda la vasta obra de Neruda, poética, ¿cierto?, hay solo un poema dedicado al Winnipeg, que lo quiero leer, y que nos da luces también de aquella época, como el poeta, ¿no es cierto?, en su faceta de este rescate humanista, entre comillas, ¿no es cierto?, de salvataje que fue el Winnipeg, logra plasmar en estas palabras. Dice: yo los puse en mi barco, era de día y Francia su vestido de lujo de cada día tuvo aquella vez. Fue la misma claridad de vino y aire, su ropaje de diosa florestal. Mi navío esperaba con su remoto nombre, Winnipeg, pegado al malecón del jardín encendido, a las antiguas uvas acérrimas de Europa. Pero mis españoles no venían de Versalles, del baile plateado, de las viejas alfombras de amaranto, de las copas que trinan con el vino. No, de allí no venían. No, de allí no venían. De más lejos, de campos de prisioneros, de las arenas negras del Sahara, de ásperos escondrijos donde yacieron hambrientos y desnudos. Allí, a mi barco, claro, al navío en el mar, a la esperanza, acudieron, llamados uno a uno por mí desde sus cárceles, desde las fortalezas de Francia tan valiente, por mi boca llamados acudieron. Saavedra dije, y vino el albañil. Zúñiga dije, y allí estaba. Roses llamé, y llegó con severa sonrisa. Grité Alberti, y con manos de cuarzo acudió la poesía. Labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores. Se iba poblando el barco que partía a mi patria. Yo sentía en los dedos la semilla de España, que rescaté yo mismo, así sobre el mar, dirigidas a la paz de las praderas. Gracias por estar acá, y en el recorrido les iré contando
algunos temas que pueden ser de vuestro interés con respecto al Winnipeg y el trabajo investigativo que hemos hecho para poder llevar esta exposición a este espacio. Muchas gracias. En esta muestra, como bueno, ustedes ya escucharon la historia, lo que hice fue un intento de reconstruir la historia como se hace con la memoria, que se agarra uno de pequeños fragmentos de testimonios y cuando no están los sobrevivientes para contarlo, hay que ir buscando rastros. Tuve suerte de sí escuchar testimonios de personas que viajaron en el Winnipeg, de personas que también vivieron la guerra civil y acá mismo el bombardeo de Guernica. Y un poco les quiero contar, Roberto, ¿quieres contarles un poquito de la travesía al Winnipeg antes de pasar a las imágenes? Bueno, cuando recorran la muestra, acá hay un mapa que muestra lo que fue la travesía del barco. El barco Winnipeg es uno entre tantos más. Encontrarán también a lo largo del recorrido de la exposición un listado en la sala que está al costado sobre justamente una treintena de barcos que al menos en América Latina fueron los que fueron encargados, ¿no es cierto?, de esta migración forzada, ¿no? Y lo particular, ¿verdad?, el Winnipeg es uno de los barcos que lleva un número importante, fue el único barco que llegó a Chile. Por lo demás hubo 2 barcos más que fueron gestionados también por Neruda, entre ellos el Formosa, pero llega a las costas del Atlántico por Buenos Aires. Y la travesía en esos años, como ustedes se imaginarán, no era nada fácil, como lo muestra también, ¿cierto?, la ruta del barco. Duró 30 días, parte desde el puerto de Trompelum, ¿no es cierto?, en la zona de Burdeos, para pasar por el Canal de Panamá, una travesía larga, tediosa. Como bien decía el poema, ¿no es cierto?, que les leí hace un ratito, era un paquebote, o sea, era un barco de carga que tuvo que ser adaptado ¿no es cierto?, en tiempo récord por el CERE, ¿no es cierto?, que era el servicio que ayudó, ¿no es cierto?, a la salida, a la migración post, ¿cierto?, caída de la República, en el exilio en Francia. Y en ese contexto Neruda, porque ¿cierto?, se vincula a este tema, Neruda había sido embajador, cónsul en Barcelona y en Madrid sobre todo se vinculó fuertemente a la generación del 27, junto con Delia del Carril, una de sus esposas. Y entabló amistad y compañerismo, ¿verdad?, y vida digamos, en el comienzo de la República y luego la caída, con personajes relevantes como Alberti, ¿verdad?, León, Lorca, Hernández y tantos otros de distintas áreas también artísticas. En ese contexto es que Neruda, cuando comienza la guerra civil, la caída de la República más bien, en Chile, vuelve a Chile y empieza a gestionar, sabiendo las condiciones ¿cierto?, en que se encontraban justamente el paso de los Pirineos que relataba Cecilia. Empieza a gestionar este barco. Este barco no fue financiado por el gobierno chileno, fue financiado por una cantidad enorme de ayudas anónimas, pero también de militantes políticos, de instituciones humanitarias, una gestión que realizó Neruda con Delia del Carril en Uruguay, en Argentina, Brasil, Chile y España, obviamente, también en Francia, y con la ayuda del CERE, como les comentaba, y de las instituciones que estaban en ese momento apoyando, ¿cierto?, post la caída y el paso de los Pirineos y lo que había sido esta situación. Entonces, Neruda, ¿no es cierto?, además es importante mencionar que se encontró con una serie de obstáculos, como lo pudiéramos entender a primera vista, ¿no es cierto?, la acogida en Chile fue absolutamente inesperada para los propios refugiados y refugiadas que iban en Winnipeg, pero no estuvo exenta de dificultades. Hubo una propaganda de los grupos reaccionarios y la derecha en Chile
que se oponían ferozmente, ¿no?, a que llegaran estos refugiados, estos rojos, ¿no es cierto?, y con una serie de ciertos epítetos que tenía que ver, ¿no es cierto?, con un tema político que fue muy caliente en Chile, fue bastante fuerte la discusión política, y hasta el último momento, casi días antes de zarpar el Winnipeg, no se sabía muy bien si el viaje se iba a poder realizar o no. Gracias a la labor del ministro del Exterior de ese momento, que también en esta instancia, ¿no es cierto?, nos permite rescatarlo, aquellos anónimos que pareciera que no aparecen en esta historia, pero que son súper relevantes, como el canciller Abraham Ortega, que fue uno de los canciller chileno en ese momento, que junto al gobierno en ese momento en Chile había un frente popular, muy parecido a los que también se dieron en Europa, un gobierno de centroizquierda, de Pedro Aguirre Cerda, que facilitó y nombró a Neruda como cónsul para la migración española, y lo manda a París, y va con su mujer, Delia del Carril, ¿verdad?, y se instala en París. Por eso que cuenta el relato Cecilia de la historia de Antonio, que llegan noticias de distintos centros de concentración, distintos lugares, para poder enrolar, entre comillas. El número nunca quedó muy claro cuántos podían finalmente subir, 1.500, 1.800, finalmente terminó subiendo un número mayor. Otro tema importante que estaba también en el texto que les leí es que la posibilidad de poder llevar a esta migración a Chile, en ese contexto de efervescencia política en Chile, era llevar personas y sobre todo con oficios que en Chile hacían falta. Hubo ahí un requisito, entre comillas. Y entonces por eso las personas tenían que inscribirse, mandar una carta a Neruda, y luego, ¿no es cierto?, muchos de ellos no tenían esos oficios que se necesitaban en Chile, pero de alguna forma aparecían en un documento que ustedes van a ver en la otra sala, donde, ¿cierto?, la mayoría, incluso la solicitud era que no fueran intelectuales ni políticos, sino que fuera gente de mano de obra con cierta experiencia, y donde por lo demás los vascos y vascas, ¿no es cierto?, con la experiencia marina, como es el caso del abuelo de Antonio, un pescador, eran bien recibidos, porque había, ¿cierto?, bajo ese contexto de que Chile necesitaba mano de obra en determinadas áreas de la producción y de extracción y otras áreas económicas, bajo ese discurso se logró en Chile acumular las fuerzas necesarias para que el Congreso, junto con el presidente, lograran dar el visto bueno para que este barco finalmente navegara a Chile. El viaje no fue fácil, ya a los albores de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que pasar por el Golfo de Vizcaya con las luces apagadas, casi viendo también en las costas ya tomadas por el franquismo. Luego en alta mar, como se ve la imagen ahí, también ya se suponía que podían haber ataques de submarinos, en este caso nazis, alemanes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hubo una serie de incertidumbre que llevó, ¿no es cierto?, a que muchas veces se provocaran conflictos al interior, ¿no es cierto?, del Winnipeg, del viaje, y con la tripulación misma sobre si el viaje finalmente iba a llegar a su destino o no. El último de los percances importantes que estuvo también a punto de que esta historia no se concretara fue el paso por el canal de Panamá, donde también ahí al llegar estuvieron un par de días parados sin ser autorizados para poder cruzar. Y ahí era por temas de documentación, temas de pago de tasas y otros elementos, estos requisitos, pero también había una oposición, ¿no es cierto?, a que el barco pudiera pasar con este tipo de viajeros, ¿verdad?, o en este caso de refugiados, ¿verdad?, que tenían lo que yo les contaba, todo este sello que políticamente, ¿no es cierto?, lo hacía un grupo indeseable, digámoslo así, ¿no es cierto?, también durante el trayecto con los países o las zonas donde fuera haciendo cabotaje, como en este caso, o el paso del Canal de Panamá. Luego de atravesar hacia el Océano Pacífico, su primera recalada fue en el puerto de Arica, muy al norte, en el desierto, donde se baja una treintena, que son los primeros que se logran bajar del Winnipeg de refugiados. Muchos de ellos se quedarán ahí y harán importantes también aportes, sobre todo en el campo de la pesca. En Arica, por ejemplo, no había un puerto, y después con el aporte de los refugiados y otros que se fueron a Santiago y Valparaíso, se quedaron y desarrollaron fuertemente ahí lo que es la pesca conservera y todo lo que ustedes, ¿cierto?, pueden saber también que es fuerte en la zona del País Vasco, ¿no? Y luego la llegada a Valparaíso, como contaba Cecilia, donde justamente en esta imagen, que a mí me parece súper emblemática, es casi la imagen central también de la muestra, en que nos remite, ¿no es cierto?, llegan el día 2 de
de septiembre a Chile, llegan en la noche, por lo tanto, para hacer el proceso migratorio tuvieron que esperar toda la noche para hacerlo al otro día en la mañana, que ¿cierto? Había que firmar documentos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, todo regularizar su ingreso, había mucha expectación, mucha prensa, había una gran cantidad de gente esperándolos en Valparaíso, y esa noche, como contaba Cecilia, ¿verdad?, mirando el puerto de Valparaíso con un signo de interrogación, ¿verdad?, solo con lo mínimo, una maleta, un bolso o a veces nada, y con la incertidumbre de un futuro de un país que poco o nada sabían, ¿verdad?, y con una incerteza absoluta, ¿no es cierto?, un aferrarse a la vida, a un clavo caliente, ¿verdad?, que era sobrevivir, y ante eso también nos interpela, nos hace pensar justamente en la fragilidad humana, ¿verdad?, y también en el destino de los refugiados, ¿no? ¿Qué pasa con cada una de estas vidas? ¿Qué es lo que esta exposición de alguna forma, a través de la vida de Antonio, busca también interpelarnos? Y parados frente de espaldas, nos invita como espectadora a que también entremos, ¿no es cierto?, en esta mirada, ponernos empáticamente en situaciones como esta que lamentablemente siguen ocurriendo, y es la invitación también de la muestra por un lado, a recopilar memoria y por otro, a interpelarnos y reaccionar, ¿verdad? Es un tema también del presente. La memoria y el olvido son del presente y tienen que ver también como una construcción social, la podemos hacer en comunidades juntos y juntas. Así que esa es la invitación de esta exposición y en pocas palabras, esto es el contexto en que se produce el viaje. Seré breve, vamos a ir mostrando. Lo que yo quise hacer fue trabajar con un lenguaje muy fácil, de lectura muy fácil, para que poder transmitir esta historia y todos los micro relatos que involucra esta historia colectiva de una manera que pudiera llegar fácilmente a todos. Bueno, ahí está desde el relato más personal que tuve de mi abuela. Mi abuela a mí me contó toda la historia de Antonio. Él se enteró desde Bermeo del bombardeo y decidió venir a Guernica a rescatar cuerpos, a ayudar. Esta es una apropiación como personal del momento, como de cómo quedó Guernica, de cómo habrá sido ese momento. Me valí de fotos, busqué información, busqué otros relatos de supervivientes y personas que hubiesen venido a ayudar con el rescate de cuerpos también. Y un poco lo que quise hacer fue recrear a través de esta imagen, este momento. Seguimos por acá. Siguiendo como la cronología de la historia, después, bueno, de involucrarse en la lucha antifranquista, viene el exilio, este éxodo, y que no fue algo fácil. No solamente las personas que lucharon, también muchas familias que iban, gente mayor y con niños pequeños, cruzaron los Pirineos. Muchos quedaron en el camino, los aviones los sobrevolaban, les disparaban, alcanzaban a ver sus caras desde abajo. Un poco también quise recrear ese relato que lo que yo supe de Antonio y lo que escuché y leí en otros relatos era con nieve siempre, los Pirineos. Entonces además era frío, inhóspito, fue difícil. Bueno, luego del cruce llegan a Francia, y Francia tampoco es un lugar donde puedan descansar y asentarse, sino que los recibe con estos campos de concentración. En esta historia en particular hay una luz de esperanza importante que surge de la solidaridad humana y que es el barco Winnipeg. Estos 2.200
supervivientes, porque finalmente todas estas personas que tuvieron la suerte de subir a este barco, además habían ya pasado por toda esta historia, entonces son todos supervivientes. Acá hay una serie de imágenes que construí también a partir de relatos y de algunos archivos y fui recreando un poquito los momentos de guerra, de exilio. El exilio para algunos fue algo muy solitario, para otros, como en el caso de los que llegaron en el Winnipeg, había una comunidad, había un grupo que llegó y que además fue bien recibido. Entonces, claro, esta es una historia que termina bien. Casi toda la gente se pudo asentar y pudo rehacer su vida. Pasamos para allá, o si quieren mirar ahí algunos. Aquí está el barco, el Winnipeg, y una recreación también de la llegada. Lo que hay aquí hice un leporelo porque traté de buscar varios lenguajes, trabajé con la transparencia, un poquito con lo que está velado, porque hay historias, en la memoria siempre nos encontramos con veladuras, con historias que han sido silenciadas, que han sido ocultadas directamente en algunos casos. Pero si uno se acerca un poquito, puede mirar a través de lo traslúcido del papel y reencontrarse con estas memorias y que no son solamente pasados, sino que lo que ha pasado no puede ser olvidado porque sigue pasando y porque cuando no se ha hecho justicia es difícil lograr la paz, un poco también lo que se ha trabajado aquí desde el museo. Esto es un poquito el registro de mi búsqueda, me fui encontrando todavía no llegaba algún documento de mi abuelo, pero fui encontrando algunos documentos de otra gente y los fui como cuidando, envolviendo, ¿no? Hasta que llegué a este documento que me facilitaron una persona que está trabajando en un archivo que está recopilando información de todos los refugiados que llegaron al Winnipeg, y ella me mandó, Ana Calero, me mandó esta imagen, que fue el primer documento que yo tuve en que aparecía mi abuelo Antonio, y está con los timbres ahí del Ceres, del barco del Winnipeg. Y acá hay una foto también que me facilitó una tía de la época de la guerra, que pude recopilar. Un poquito, aquí hay algo de información de la época y también de los otros barcos del exilio. Y para finalizar, me gustaría mencionar también, que ya lo hemos mencionado, pero que esto sigue ocurriendo, sigue existiendo en la actualidad refugiados y sigue existiendo esta solidaridad que todavía tiene nombre de barco. Aquí pues, tenemos a una persona de la Itamari que me gustaría invitarla a que nos cuente un poquito su experiencia. Bueno, lehen euskera ezin dut oinerdera zibolo bete, eskerrik asko Iratxe, hemen aukera egoteko moterren. Paso al castellano para que nos podamos entender todos mejor. Quería agradecer a Iratxe y a Cecilia por su trabajo, pero no tanto igual por dejarnos un espacio a nosotros, SMH, ¿no? Sino por dejar un espacio a esta gente que veis en este bote, por ejemplo, en uno de nuestros rescates, que, bueno, pues por desgracia, a pesar de que hayan pasado 85 años, se repite, ¿no? La historia de Antonio. Y es algo, pues bueno, que sí me mueve porque, bueno, pensando en el último rescate que hemos hecho, 176 personas, pues es la historia que nos cuentan y ella comentaba, pues cómo cruza el Pirineo, pues esta gente tiene que cruzar países, ¿no? Desiertos, pierden familiares, amigos, llegan a Libia, bueno, pues allá es unas historias, pues de verdad
que los derechos humanos pues están bastante lejos, ¿no?, de lo que nos cuentan. Todo esto, bueno, nosotros no deberíamos de estar ahí, no deberíamos de hacer este trabajo. Es un proyecto solidario también que lucha por los derechos humanos, evidentemente, gracias a cientos de voluntarios, de instituciones y de ayudas que tenemos, ¿no? Pero lejos de que las instituciones o los países europeos realicen este trabajo, lo que hacen es dificultarlo, ¿no? Dificultarlo y obligarles a esta gente a hacer estas travesías que ponen en riesgo su vida a diario, ¿no? Veis en qué condiciones van en los botes, y todo esto pues porque no hay una ruta migratoria, una facilidad de que esta gente pueda llegar a esa vida que sueña, ¿no?, que es una vida que, sobre todo, todos lo que nos cuentan es que quieren trabajar, ¿no?, y tener una vida con una calidad de vida mínima. Entonces, pues bueno, un poquito es nuestro trabajo. También se ve reflejado el campo de refugiados, que es algo que, bueno, no pensábamos igual contaros, pero también es otro proyecto que tenemos en la isla de Quíos, en Grecia, y allí damos asistencia sanitaria a la gente, bueno, pues que vive allá en un campo, en una calidad de vida, la verdad, lamentable, siendo Europa a muy poquita distancia de nosotros, y realmente, pues bueno, estamos viendo enfermedades que, sobre todo está relacionado con la mala calidad de vida de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, vemos que pasan los años, pero por desgracia todo esto sigue ocurriendo. Estamos ahí, estamos preparando una misión para finales de mayo, principios de junio. Espero ir en esa misión y acercaros de nuevo, como digo siempre, no solo la gente que rescatamos, que puede ser un número, pues 176, 100 o 50, sino lo que a diario vemos allí, lo que ocurre, toda la gente que sale, en qué situaciones y cuánta gente pierde la vida pues en esta travesía obligada, ¿no?, que les hacemos nosotros cruzar para buscar una vida mejor.